Y ahora el análisis capital con don Félix González, socio director de Capitalía Familiar EAFI. ¿Qué tal, don Félix? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ha dicho el ministro español de Economía, Luis de Guindos, hace algunos minutos en el Foro 5 Días, que la contracción de la economía española, esto es una expectativa, en el segundo trimestre del año en el que estamos, puede haber sido muy parecida a la del primero, en torno a las 3 décimas. ¿Qué le parece? Bueno, iremos viendo, ¿no? Queda todavía tiempo para sacar los datos definitivos y queda mucho recorrido en la economía a la baja. De momento hemos visto en el primer trimestre el consumo privado de las familias españolas completamente estancado en términos de crecimiento, la inversión cayendo y por lo tanto yo creo que nos queda todavía, como digo, un recorrido duro y a la baja en esta nueva recesión en la que hemos vuelto a entrar, ¿no? En este calvario hacia la transparencia, porque parece que no se nos acaba por aclarar cuál es la cifra real, ahora una nueva de déficit público en 2011. Sí, aquí en este país hay una especie como de cortina de humo en todo lo que es importante en estos momentos. No acabamos de centrar las cifras de déficit público por un lado, no se acaban de centrar tampoco las cifras de los balances de la banca y eso es realmente el problema de fondo. Bueno, no es el problema de fondo, pero es lo que impide solucionar los problemas de fondo. El mercado no confía en las medidas que están tomando porque de entrada no confía en las cifras que sirven de base para adoptar esas medidas. Es decir, subir las provisiones de los bancos sobre la base de unos créditos fallidos en la banca que nadie se cree, pues al final no resuelve el problema final, ¿no? Y es importante efectivamente conocer de una vez cuál es la realidad, ¿no? Tanto del déficit público, que esperemos que esta ya sea la definitiva, como del agujero que hay en la banca española, ¿no? En este momento. Hoy esperamos conocer el nombre de las dos consultoras que van a auditar las cuentas de la banca española, aunque siempre nos acabamos preguntando si ahora quedará alguna independiente que no haya tenido alguna relación con el sistema. Yo creo que es un error lo que está haciendo otra vez. No era necesario el acudir a dos entidades extranjeras y sobre todo menos aún si en ese caso se incluyera, por ejemplo, a BlackRock, que sabemos que hay un conflicto de interés claro entre esta entidad financiera, que es además una gestora de fondos con posiciones importantes en España. Yo creo que se está siendo muy injusto con los técnicos del Banco de España. Es verdad que toda la cúpula del Banco de España probablemente está contaminada obviamente por influencias políticas, pero los inspectores del Banco de España hace muchos años que vienen diciendo que les dejen trabajar, hace muchos años que detectaron problemas, sobre todo en las cajas, y desde luego antes que recurrir a empresas independientes yo hubiera utilizado a nuestros inspectores, que son, como digo, muy buenos técnicos, y si hubiera sido necesario apoyarles con recursos exteriores por falta de tiempo, pues tenemos al Banco Central Europeo y al Fondo Monetario Internacional, que saben perfectamente hacer este trabajo. Pero conociendo esto, ¿cuál es el problema? ¿Los jefes de los inspectores, los jefes políticos? Efectivamente, el hecho de que al final el Banco de España no es una entidad independiente como debiera serlo y la cúpula, digamos, está nombrada por el poder político, ¿no? Y bueno, es evidente y además ha sido comunicado así durante mucho tiempo que los inspectores querían entrar en cajas que tenían problemas y por intereses políticos de uno y otro signo, porque no recordemos que las cajas han estado gobernadas indirectamente por ambos partidos políticos mayoritarios, no se les ha dejado entrar, ¿no? ¿Cómo ve la escena ante la cercanía, la proximidad de la cumbre europea del miércoles? Muy complicada. Siempre que hay una cumbre en un momento como este es una posibilidad para la esperanza, pero yo creo que una esperanza muy, muy remota, ¿no? La posición alemana es muy clara. Lo que está pidiendo Rajoy es... a mí me preocupa, ¿no? Porque de alguna forma el mensaje del gobierno español es decir, nosotros ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, lo cual quiere decir que no contemplan ideas nuevas y eso es peligroso, y segundo, que no contemplan tampoco el haberse equivocado, lo cual es más peligroso aún, ¿no? Y de alguna forma yo lo interpreto como un tirar la toalla, esperar a que Europa haga lo que nos corresponde a nosotros hacer en primera instancia, y no creo que en estos momentos Europa y fundamentalmente Alemania, porque es ahora mismo la que de alguna forma tiene que poner el dinero, ¿no? para financiar esos planes de estímulo que todos reclaman, Francia, Italia, España, pues no creo que Merkel esté dispuesta a hacerlo. A pesar de las derrotas electorales de Merkel recientemente, sigue siendo, no olvidemos, la política mejor valorada, ¿no? en Alemania en estos momentos y yo creo que Alemania va a seguir presionando y protegiendo, digamos, la independencia en este sentido del Banco Central Europeo y no creo que vaya a haber un cambio importante a corto plazo a efectos prácticos, con lo cual el panorama sigue siendo muy sombrío para nosotros en las próximas semanas. Hay una minicumbre, a ver qué sale de ella. Merkel, Hollande invitaban a Mario Monti, el presidente italiano. Monti dice que quizá debería estar también España, que invitaría a España. Es casi una cuestión de cuatro, con el entorno, no sabemos si a favor o en contra de algo. Sí, lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Es decir, aquí yo creo que hay todavía muchos ahorros que hacer en partes del gasto público que no afectarían realmente al crecimiento y donde no se ha tocado nada. Seguimos hablando
de que seguimos teniendo una administración pública absolutamente desproporcionada, con 17 gobiernos autonómicos que no tienen ningún sentido en un país como el nuestro. Estoy hablando desde el punto de vista económico, yo no entro en juicios políticos. Y un país que tiene, no olvidemos, 300.000 políticos más viviendo de las cuentas públicas que Alemania, siendo una economía mucho más potente, más rica y más grande que nosotros. Esto no tiene ningún sentido. Lo que pasa es que los políticos se han convertido en una casta, digamos, separada, igual que los bancos, ¿no? Son dos castas, además, con intereses cruzados. Y luego estamos todos los demás, que tenemos que pagarles a ellos para que sigan viviendo, ¿no?, de forma opulenta en este contexto que vivimos el resto, ¿no? Así lo sienten muchas personas en España, efectivamente. Don Félix González es socio director de Capitalia Familiar EAFI. Muchas gracias, don Félix. Muchas gracias. Buenos días. Y ahora un vistazo al ranking Capital.